En este capítulo contamos con la presencia de Pablo Martín Fernández, fisioterapeuta y un gran amigo y hermano con el que comparto aventuras desde nuestros tiempos en la universidad. Pablo ha sido un fisioterapeuta que ha tenido varias dinámicas de trabajo en distintos países, como pueden ser México, Alemania, España y Suiza, donde reside ahora mismo. Él nos va a contar las peculiaridades que ha podido observar de cada lugar para hacernos una idea de cómo es el mundo de la fisioterapia en otros lugares aparte de España. Espero que os sirva de ayuda en caso de estar buscando otras opciones y en caso de que queráis contar con su consejo, podéis poneros en contacto conmigo directamente por las redes sociales para luego conectaros a él. A disfrutar del capítulo. Buenas, aquí estamos en otro capítulo en el Templo de Jai y este es el primer viaje que hago para poder realizar un capítulo. Estamos aquí en Zúrich, en Suiza, viendo un poquito cómo se vive aquí y cómo vive mi gran amigo Pablo Martín. Muy buenas, Jai, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir, un placer. Hombre, gracias a ti por invitarme aquí. Se puede decir que aquí la verdad que se te ve muy bien, aunque la lluvia te tiene un poco amargado, ¿no? Sí, eso es lo malo que tiene este clima, pero se disfruta igualmente. Bueno, bien, pues nada, nos conocimos Pablo y yo en la universidad estudiando fisioterapia y nada, pues Pablo ha querido participar también en el podcast porque dentro del perfil de fisioterapeuta, pues Pablo ha podido practicar el oficio, ¿no?, en varios países, tanto España como México, Alemania y Suiza, que es donde resides ahora. Entonces, bueno, Pablo lo que nos va a comentar aquí un poquito es un poco las diferencias que ha podido ver, ¿no?, los pros y contras de cada uno. Y bueno, pues nos va a comentar un poquito la dinámica, ¿no?, para ver comparativas y, por ejemplo, algún fisio que esté escuchando esto, que esté planteando cosillas, pues que vea un poco dinámicas en otros países. Que bueno, que países hay muchos, ¿no? Sí que es verdad que se están 4, ¿no?, viendo esto. Pero bueno, al final una idea te puedes hacer, ¿no?, de diferencias y cosas. Entonces, bueno, Pablo, cuéntanos primero tu trayectoria, y ya no solo a nivel de fisio, sino tu pasado en magisterio y demás, que también suma, ¿no?, de cara. Pues sí. Resulta que la fisioterapia me vino un poquito más tarde de lo habitual, ¿no? Cuando se accede a la universidad, se tienen 18 añitos, quizás algo más en algunos casos. Pero yo en este caso, primero estudié Magisterio de Educación Física, disfruté mucho la carrera, pero había algo que me faltaba, ¿no? Entonces, en este sentido, descubrí la fisioterapia y me fascinó. Ahí me enamoré completamente de la profesión, me fui a Madrid a estudiar, ahí nos conocimos, Sí. compartimos clases y esos 4 años fueron maravillosos. Descubrí una profesión preciosísima y ya decidí ejercerla todo lo que pueda. Cuando terminé la universidad, cuando empecé a buscar oportunidades y se me ofreció una oportunidad en Alemania, donde estuve casi 2 años ejerciendo. Ujú. Luego otro periodo en España, también muy productivo, y ya 4 años después me llegó la oportunidad de venir a Suiza. Ujú. Y la aproveché y aquí estoy, que llevo ya 1 añito y pico. Mm. Y bueno, en la universidad también, a través de un programa de prácticas internacionales, estuve un semestre en México también, de práctica. Entonces, al final, digamos que la parte más, o sea, has desarrollado más tiempo en España, ¿no?, a nivel laboral. Sí, aunque en total pienso que ha sido casi la mitad en España y la mitad en el extranjero. Ujú. Ya, más o menos ahora. Que sí que es verdad que en España tuviste también la fase de estar montando tu propia clínica, ¿no?, y desarrollar Exacto. ahí. Cuando volví de Alemania, volví por un tema familiar. Yo estaba bien, ahora os comentaré, ¿no?, cuál fue mi experiencia allí. Ujú. Y cuando volví a España decidí iniciar mi camino con mi propio centro y fue también una etapa muy bonita, muy diferente también. Sí. No es lo mismo, digamos, estar trabajando en un centro de manera, bueno, pues como autónomo o asalariado, Ujú. sino también tener tu propio centro. Entonces fue también esa etapa muy productiva. Sí. También.
Entonces, bueno, vamos a ir y vas a intentar coger un orden Vale. por estructurarlo de alguna manera. Si quieres, a lo mejor podemos hacer de que comentes tu experiencia en México, que fue la última parte de la universidad, pero primera experiencia así laboral más independiente. Luego podemos volver a España en esa etapa, bueno, o quieres primero comentar Alemania, no sé, eso como tú veas también, Bueno, lo que podemos hacer consideres. el orden cronológico. O Vale. sea, si quieres, podemos empezar por México, que sí que fue mi gran primera experiencia internacional. Ujú. Y digo gran en mayúsculas porque fue muy especial. Yo elegí, bueno, hacer un semestre fuera de España porque me interesaba mucho probar. Y dentro de todas las opciones que encontraba en la universidad, a través de los convenios internacionales, pues encontré un centro que se llama Centro de Rehabilitación Teletón Infantil, perdón, Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Ujú. CRIT, conocido como CRIT. Hay muchos centros en todo el país, incluso algunos en Estados Unidos y no sé si me atrevo a decir también en Colombia o, bueno, en fin, no me Ujú. voy a aventurar porque no sé exactamente. Vale. Es una organización sin ánimo de lucro y bueno, pues vive a través de las aportaciones privadas de empresas y particulares Ujú. en un evento televisivo que se realiza una vez al año y con esos fondos pues construyeron, bueno, a partir del primero llegó el segundo, el tercero y yo no sé si hay ahora incluso 15, 20, o sea, hay bastantes. Y son hospitales dedicados a niños con patología neurológica. O sea, Ujú. niños creo que hasta incluso 18 o 16 años. Sí. Y era una experiencia muy interesante porque dentro de la fisioterapia y de todas las ramas que tenemos para estudiar, Ujú. pues la parte neurológica me quedaba un poco como pendiente Sí. y no era de mis favoritas. Y digo, bueno, pues venga, vamos a meternos de lleno y a conocer cómo funciona. Ujú. Y, y allí que me lancé. Entonces, esos fueron 4, casi 5 meses, Ujú. fueron espectaculares, geniales. O sea, el centro, eh, bueno, precioso, súper equipado, con un equipo de compañeros Ujú. muy bien formados, dedicados a mí en todo momento. Un trabajo multidisciplinar muy importante. Sí. Y bueno, allí aprendí muchísimo, muchísimo. Ujú. Luego ahí en México, a nivel de sanidad, ¿cómo es estructura de, bueno, servicio privado, servicio público? No sé. Pues creo recordar que hablé con algún compañero en este centro, que al final era un hospital, ¿no? Ujú. Em, que tenía a su vez también sus propios centros privados. Vale. Y en ellos pues ejercían por la tarde, Ujú. después de trabajar por la mañana en hospital. Y yo creo que eran pacientes privados. Sí. O sea, no había... Vale. Y de cara, por ejemplo, también a, porque una cosa interesante, ¿no? De cara a comparar con España es un poco, pues, a nivel de saturación de pacientes que tenga un profesional, ¿no? O la cantidad de profesionales que haya para el número de pacientes. Siempre es interesante, ¿no? Comparar un poquito eso para ver un poco en perspectiva, ¿no? Cómo es la dinámica. Entonces, allí en México, en ese centro, dirías que tenías un tiempo para poder trabajar con el paciente, si Sí, bien, sí, sí. y... Es que este sistema era muy especial, porque los pacientes en todo caso venían con sus padres, Ujú. o la mamá o el papá o ambos, y estaba todo subvencionado, Ya. todo. Ellos pagaban un precio simbólico Ujú. por cada tratamiento y eso a mí me dejó fascinado, porque el paciente llegaba por la mañana y o sea, tenía como un horario. Sí. Cada día llegaba, por ejemplo, a las 9 y a Ujú. las 9 tenía su cita en mecanoterapia, se llamaba, la Ujú. terapia física, y luego a lo mejor a las 9:50 tenía cita con logopeda, si era necesario, con energoterapia, o tenía, por ejemplo, realidad virtual, o cita con el médico. Entonces tenía como un horario, con Sí. ciertos periodos de descanso y tal, y a lo mejor a las 12 o a la 1 terminaba y se iba a casa Ujú. con la mamá. Entonces, la mamá o el papá estaba también presente en las terapias. Sí. Yo creo recordar que teníamos
que teníamos al menos media hora, 35 minutos por cada paciente y dedicación absoluta al paciente. Ujú. Muy bien. Y entonces, esa es como tu experiencia en México, ¿no? La resumirías ahí de esa manera, ¿no? Dentro Sí, de... también me llamaba la atención, por ejemplo, el precio simbólico que se le cobraba, ¿no? O sea, estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro Ujú. y quiero recordar que las terapias eran como 5 céntimos o algo así. Ya. Y estaba el transporte también organizado. Yo, de hecho, vivía cerca del hospital, pero me montaba en el autobús Sí. para ir allí a trabajar. Y recuerdo con mucho cariño esas mañanas en las que me subía en el autobús y estaba lleno de mamás con todos los niños. Sí. Claro, yo llamaba mucho la atención, ¿no? Porque este centro no estaba en México DF, en Ciudad de México o en Guadalajara o en ciudades grandes. Estaba en una ciudad pequeñita, Ujú. entonces había pocos extranjeros, ¿no? Ya. Y estudiantes internacionales creo que era el primero. Menos, ¿no? Entonces yo llamaba mucho la atención y ellos a mí también me llamaban mucho la atención porque me parecía un sistema completamente diferente y nuevo. Ujú. Nosotros estábamos acostumbrados a nuestras prácticas en la carrera, que eran mayoritariamente en hospitales también, Sí. pero era no solo ya a nivel de patología del paciente o tipo de paciente, sino ya era como todo, o sea, todo era nuevo. Recuerdo también una cosa que me llamó la atención y me encantó, Ujú. y era que nuestro horario laboral, nosotros empezábamos a las 7 de la mañana Ujú. y de 7 a 8 no había pacientes, o sea, no se aplicaba terapia, no había terapias. Ujú. Lo que había era una reunión diaria de todos los profesionales. O sea, Sí. se hacía como un equipo Ujú. y se presentaban todos, pues fisioterapia, logopedia, ergoterapia, médico, incluso personal de servicio, Ujú. y se ponían sobre la mesa, digamos, casos particulares Sí. de chicos, de pacientes. Y todos daban su opinión, todos aportaban su punto de vista, Ujú. y era un poco hablar de la evolución del paciente, en qué punto se puede incidir, cuál es el potencial, etcétera. Incluso también en algún momento llorar mucho, porque en esas reuniones también digamos que llegaban el momento de darle el alta al paciente. Ya. Entonces a lo mejor esos pacientes con patologías neurológicas pues igual llevaban 10 años en el centro. Ya. Pues Ujú. desde muy pequeñitos hasta los 12, 13 años. Sí. Y bueno, pues estaban los padres presentes y después de 10 años de terapia llega el momento, ¿no? Una reunión era súper emocionante. Mm. Esa gratitud con la que hablaban los padres, bueno, se deshacían en lágrimas y tú no podías evitar tampoco No, claro, claro. contagiarte, ¿no? De esa emoción. Entonces, la experiencia en global, también a nivel técnico, Ujú. fantástica. Tenían unos medios extraordinario. Teníamos para hacer terapia acuática, teníamos también un robot que se llama Locomat, Ujú. que emula el patrón de la marcha Ujú. y bueno, es un instrumental muy caro, muy específico. Sí. De hecho, es suizo. Ahora llegaremos ahí. Resulta que estoy aquí en Suiza, donde se inventó. Sí. Y los compañeros muy, muy formados. Yo me impresioné y la verdad es que muy productivo el tiempo que estuve allí en México. Lo guardo con mucho cariño. Sí. No, una buena experiencia, ¿no? Al final es tu primera experiencia laboral más seria dentro de la etapa universitaria, ¿no? Pero oye, que ya empezaba a ser como ese puente, ¿no? Ya de estar tú solo y saltar del nido, ¿no? Sí, correcto. Pues muy bien, jolín. La sala de tratamiento me hubiese gustado que lo hubiese visto, porque donde hacíamos fisioterapia era una sala enorme, enorme, y estaba lleno de colchonetas, de juguetes, todo lleno de colores. Sí. Es que para los niños la idea fuera que fueran a un centro, no a un hospital, sino a un centro donde fueran a pasárselo bien. O sea, nosotros hacíamos mucha terapia a través del juego. Sí. Y bueno, pues ahí me salió también un poco mi faceta de maestro, digo, un poquito. Ahí está. Sí. Y bueno, pues esa etapa se cerró, aprendí muchísimo de mis compañeros, de todo el entorno, de la manera de
de pensar, ¿no? En Ujú. equipo sobre cada caso en cada paciente y del sistema. Que... Y por ejemplo, tú no valorabas, bueno, esa experiencia, no sé, a ver, como era a lo mejor un programa dentro de la universidad, no lo valoraste, pero a lo mejor quedarte allí y buscar trabajo por allí, no lo... Lo pensé porque además México es un país que adoro, tengo amigos, la gastronomía a nivel naturaleza, la gente es espectacular. Lo que pasa es como a mí la fisioterapia me llegó un poquito más tarde Ujú, y por aquel entonces yo tenía unos 29, 30 años cuando llegué allí a México, ujú. pues lo pensé en quedarme una temporada para seguir aprendiendo, pero si hubiese sido un poco antes. Si Ya. hubiese sido un poco antes, sí, porque a nivel de salario es Ujú, una cosa que tuve que valorar, porque a nivel de experiencia, si yo llego allí con unos 23 añitos, 22 añitos, pues a lo mejor puedo quedarme 2, 3 años ujú. aprendiendo y no me importa tanto el aspecto económico, pero ya con 30 pensaba un poco más digamos, economizar mi Sí, formación lo antes posible y por eso no me quedaría. vale. Mm. Ok. Pues esa sería, o sea, fue tu como tu motivo primario, ¿no? De cara a valorar quedarte allí o no. Sí, sí, fue ese. Me hubiese quedado con todo el gusto del mundo, vamos. Ujú. Bueno, entonces bien, una experiencia guay. Muy bonita, muy Aprendiste bonita. ahí guay. Y bueno, entonces de México ahora saltamos a... Nos vamos a Alemania, porque cuando terminé la carrera justo, yo llegué de México y fue a entregar el proyecto de final de carrera. De Ujú. hecho, lo hice allí a través de videollamadas con el tutor Sí. y fue mi ultimísima etapa en la carrera. Ujú. Y recién terminado, pues fue pasar ese verano descansando y bueno, ponerme a buscar activamente trabajo. Y bueno, pues aparece una oferta en Alemania que empiezo Ujú. a valorar, pues por lo atractiva, ¿no? Sí, Económicamente y también por el interés que estaban mostrando desde ujú. allí Sí. hacia mi candidatura. Ujú. Es cierto que no fue un periodo largo de búsqueda, pero en España no logré encontrar muchas oportunidades, Vale. ¿no? Entonces yo el alemán era un idioma que había estudiado unos años atrás, un Ujú. poquitín, creo que tenía un nivel de un A2 o por Vale. ahí. ¿Porque tenías título oficial de la 2 o algo de eso? Tenía oficial de A1 y Vale, estaba en camino de la 2, vale. pero en algún momento no hice como, digamos, la prueba, Sí. Ujú. pero yo creo que andaba ahí, ¿no? Un poco a caballo entre la 1 y la 2, quizás Mm. un poco más cerca de la 2, pero en todo caso era un idioma que conocía Ujú. y que me gustaba y que estaba dispuesto a profundizar, ¿no? En el aprendizaje. Sí. Y bueno, para todos aquellos compañeros que nos estén escuchando, también, bueno, esto fue a través de una empresa también de recursos humanos Ujú. que gestiona ofertas de trabajo y empleo a nivel internacional en Europa y me informó de que había ayudas a nivel europeo Sí. para todo aquel que esté pensando en acceder a un empleo dentro de la Unión Europea fuera de España. Ujú. Y son ayudas muy interesantes. Yo, de hecho, las aproveché por ejemplo, a la hora de hacer la entrevista personal, Sí. pues me citaron, ¿no? En la clínica en Alemania. Pues obvio, tuve que viajar, Sí. pues volar, hospedarme allí en hotel un par de días, 3 días Ujú. y volver. Pues esos gastos Los te cubrían lo todos. cubren. Ujú. Y si es que es la oferta de empleo, bueno, pues exitosa, ¿no? Te dan la plaza, te Ya. ofrecen el contrato. Una vez te desplazas para trabajar, Ujú. pues también hay ayudas muy, muy importantes para el aprendizaje del idioma Ujú. previamente al comienzo Sí. del empleo y en concepto de mudanza también. O sea que el apoyo Es fuerte, la es fuerte. oportunidad Ujú. se llama EURES, el Ujú. programa. Ahora, a día de hoy, porque eso se va renovando cada ciertos años, Sí. de esto ya hace algunos, Sí. entonces no sé si se siguen implantando. Yo creo que sí, porque hace poco, para venirme a Suiza, lo volví a ver, Sí. pero Suiza no está dentro del marco económico europeo, entonces no Sí, pude tiene acceder sus a ese tipo regulaciones. de ayudas. Pero recuerdo que esas ayudas me vinieron muy bien porque me hicieron dar el paso con más seguridad Ujú.
Y una vez aterricé en Alemania, pues empezó mi nueva etapa, en la cual, pues Sí. bueno, si quieres, comentamos los aspectos que te interesen conocer. Hombre, ahí en Alemania enfatizar primero que era en Wertingen, ¿no? Si no recuerdo mal el nombre. Sí, el pueblo, el centro estaba en Buttenwiesen, Utenbisen, vale. en la región de Bayern, Vale, Baviera. vale. Entonces el del Wertingen me sonaba. O sea, eso tenía. Wertingen, de hecho, viniste a visitarme también y era donde yo vivía. Ah, vale, pero Era tú un pueblo que estabas. Vale, estaba a unos 5, 6, 8 minutos de sí, Buttenwiesen. vale. Y pues ese nombre estaba por ahí. Sí, 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 Me acuerdo. bien te acuerdas, ¿eh? Y nada, pues la cosa es comentar un poquito, bueno, la dinámica que tenías en ese centro allí. Pues sí, lo primero que me llamó la atención es que, bueno, todo es nuevo, ¿no? Recién terminada la carrera, Ujú, tienes pocas experiencias, aparte de los centros en los que has realizado prácticas, o tú mismo como paciente en algún momento ujú, has accedido, ¿no? Entonces sí que me llamó la atención que el centro, a pesar de ser pequeñito y estar en un pueblo pequeñito, estaba muy bien equipado a nivel de gimnasio, a ujú, nivel de ejercicio. Interactuaban mucho los compañeros en ese gimnasio. ujú, Igual tenían pues también salas con camillas y para atender al paciente con terapia manual, cualquier cosa más en privado, ¿no? ujú, O bien durante la sesión con el paciente directamente en el gimnasio y a trabajar y focalizar el ejercicio en la patología que tuviese el paciente en ese momento. Y ujú. eso me llamó mucho la atención. Estaba muy integrado el ejercicio dentro del Ujú. tratamiento. Al final también, digamos que eso también se relacionaría con a nivel cultural, ¿no? La filosofía que tendrían más los alemanes de cara a la calidad de vida, el mantenimiento de bueno, un cierto ejercicio, ¿no? Sí, yo poco a poco me di cuenta de que también la formación que recibimos nosotros en España Ujú. y la formación que se recibe en Alemania era ya de por sí como algo diferente, Sí. porque la formación en Alemania en fisioterapia es como un grado superior Sí. Ujú. que dura tres años y en Ujú. España pues son 4, es un grado Sí. y nosotros creo que ya empecé yo a notar que estábamos mucho más centrados y más formados en terapia manual Ujú. y en fisiología Sí. y ellos estaban más centrados en el ejercicio. De hecho, me llamó la atención solamente entrar en la clínica, que los compañeros iban vestidos pues, con camisetas técnicas, con pantalones de Sí, de cómodo, deporte, de sí, así. deporte y en zapatillas de deporte y era como mucho más dinámico. Sí. Eso me Ujú. gustó mucho. Sí, porque aquí normalmente no encuentras ese perfil, claro, lo llevan más los entrenadores personales, más Sí, departamento de deporte, ¿no? creo bueno, esto es cuestión también de alguien que opine que tenga más recorrido aquí y eso, porque ya te digo que yo en España he ejercido de manera autónoma en mi centro y en Ujú. algún otro, pero no sé muy bien, creo, la sensación que me da es que la dinámica está cambiando un poco. Pero sí que la figura del fisioterapeuta es todavía un poco aquel, ¿no? Que va de blanco con su pijama, como muy en el sentido, claro que somos sanitarios, ¿no? Sí. Somos una rama sanitaria, pero allí es como que el paciente, me gustó eso, ¿no? La idea de que nada más entrar por La la puerta proactividad, ¿no? a moverse, Sí. movimiento. Hombre, aquí ahora mismo pues sí que está un poco esa dicotomía que se está creando ahora entre CAFID y como ese umbral, ¿no? Que se está dividiendo un poco de fisio que también hace pilates, tal, esas dinámicas más activas dentro Efectivamente. de la fisioterapia. Y a la contra, ¿no? Un poquito el entrenador personal que también como que se está metiendo un poquito, está viendo un poco ese problema, ¿no? Mm. De dónde están las diferencias profesionales, dónde están las barreras, los límites de cada uno. Y sí que está viendo un poco más de situación en ese sentido. Pero bueno, esto habrá que ver cómo evoluciona. Al final sí Segu- que son dos Seguro que ramas que sí. van muy de la mano, ¿no? O sea, Seguro que sí. ¿Yo qué puedo decir? Pues opinión mía personal, nosotros como fisioterapeutas
nos debemos de ocupar de lo nuestro, tenemos que implementar nuestro conocimiento en favor de la mejora del paciente, en el sentido en el que nosotros creamos que es correcto, que va a ser más eficiente, pero nosotros hacernos responsables también de nuestro ejercicio, de que hagamos que el paciente se eduque, que aprenda, ¿no? Cómo gestionar su dolencia, su dolor de manera autónoma luego ya en su vida normal, pero haciendo un poco más de énfasis en el movimiento. Nosotros, ¿no? Eso que me comentas de los entrenadores personales, sí que es verdad que no se sabe, redactador deportivo, no se sabe un poco dónde está la barrera, no lo veo tan importante. Cada uno tiene sus herramientas, todos podemos aportar algo valioso al paciente y no nos debemos de pelear. El foco y lo importante es el paciente. Sí. Sí, o sea, es un tema complejo. Coincido completamente, pero eso, de cara, bueno, pues cuando se trata de un paciente que tiene varias patologías, ¿no? Ahí que arrastra y de cara a las intensidades de entrenamiento y los... Entonces pienso que lo que yo también estoy aprendiendo, ¿no? A lo largo de todo este camino que he emprendido es que la comunicación. Sí, totalmente. Comunicación entre los profesionales, que no nos tiemble el pulso a la hora de llamar por teléfono, si es necesario, preguntar al paciente, oye, pues estoy trabajando con tal entrenador personal, pues que no sea como una batalla de egos, ¿no? O sea, oye, pues mira, mi punto de vista con esta persona, estoy trabajando esto y esto y esto en mis sesiones, esto lo encuentro bien, esto creo que no, y tú das esa opinión, esa información es muy valiosa, el otro profesional ya tiene también sus propias herramientas y tiene que ser un feedback mutuo, ¿no? Bidireccional. Por eso digo que lo importante es el paciente, que no debemos centrarnos en esa pelea de no, la competencia es mía, no, yo sí, tú no. También se suma un poco en esa dinámica que dificulta esa comunicación, ¿no? Que al final, por ejemplo, hay clases de yoga o de pilates o lo que sea en algunos centros, ¿no? Pues que imagínate, pues si tienes a 30 personas, al final como que se pierde un poco ese tacto, ¿no? Esa precisión en el gesto, como todo muy general, con grupos un poco de todos perfiles, ¿no? Todo tipo de perfiles de personas. Entonces, claro, ahí se suman varios factores que luego es difícil estar ahí pendiente, personalizar e intentar completar, ¿no? Una dinámica de tratamiento con otros profesionales. Entonces, bueno, sí que es verdad que no es solo tema de los profesionales en sí, sino de cómo cada centro ejecuta un poco el hacer, ¿no? De la actividad. Pero bueno, sí, totalmente. Coincido 100% en que al final no es cuestión de egos, es cuestión de buscar lo mejor para el paciente y comunicación, ¿no? Exacto. Ya retomaremos un poco más adelante cuando hablemos de mi etapa en Suiza, que es ahora justo cuando estoy viviendo mucho más de cerca eso, la comunicación entre los compañeros, para llevar el paciente de manera multidisciplinar lo mejor posible. En este caso, seguimos en Alemania, ¿no? Yo llego a la clínica y me encuentro, bueno, pues con una clínica, con un centro de entrenamiento, un pequeño gimnasio muy bien equipado, a pesar de lo pequeño que era, y unos compañeros que me enseñan mucho, ¿no? Yo aprendí mucho de ellos. De la cantidad y la variedad y la imaginación que tenían a la hora de crear entornos en el que el movimiento estaba muy, muy centrado y focalizado en la mejora, ¿no? de la patología. Ahí tuve la oportunidad de aprender muchos recursos. Y bueno, el sistema, en este caso, en Alemania, bueno, pues no hay sanidad pública como tal. Los pacientes accedían al tratamiento a través de una receta médica que, bueno, pues estaban cubiertas por su seguro médico. Ahí es obligatorio tener un seguro médico. Lo que sí hay varias categorías de seguro. Bueno, Alemania es el país de los seguros. O sea, tú tienes la libertad de escoger el que quieras. Hay muchas categorías, digamos que están los más básicos. Perdón. Y los hay más caros, que cubren más
más cláusulas y tal. Pero en una medida estaba subvencionado, yo no me acuerdo muy bien, ay, perdóname, No pasa ya hace nada. tiempo, pero vamos a lo práctico, ¿no? El paciente tiene un dolor, acude al médico, el médico le da una receta para fisioterapia, 10 sesiones, Ujú. y de esas 10 sesiones el paciente tiene que abonar creo que era un 10%, muy Sí. poquito, Ujú. y el resto se lo cubre el seguro. Vale. Entonces, ¿qué era lo interesante? Desde mi punto de vista, lo interesante es que había 3 semanas de lista de espera Ujú. para acceder bueno, para tener hueco libre Sí. en nuestro centro, Ujú. porque estaban las listas de pacientes, estaban llenas durante unas 3 semanas. Eso siempre va fluctuando, como todo, ¿no? Ujú. Pero me llamó la atención la cantidad de pacientes que hay. O sea, primer impacto, mucho movimiento en el Sí. centro, en la terapia con los pacientes. Y segundo impacto, muchísimo acceso a fisioterapia y mucho uso por parte de mucha población de fisioterapia. Eso me llamó mucho la atención. Mm. Y en esa dinámica de mucho uso, no sé hasta qué punto también era también con esa filosofía preventiva, quizá. Porque a lo mejor a Mm, la mínima que tuvieran algo iban al médico porque pensaban, mira, prefiero atajarlo ya. Había de todo, pero sí que es verdad que estaba muy presente la fisioterapia, digamos, en la vida cotidiana de las personas Ujú. locales. Vale. Yo estuve allí casi 2 años y prácticamente, bueno, si no todo el pueblo, pero prácticamente pasaba por allí y bueno, yo acabé conociendo a todo el mundo. Era un pueblo pequeño, a mí me saludaba a todo el mundo porque era como iba a comprar pan y Sí, la que atendía pues era paciente mía, iba al supermercado, iba tal y cual, sí. del ayuntamiento, o sea, todo el mundo a lo largo de ese año y pico en algún momento había acudido a fisioterapia. Ujú. Creo que sí, puedo decir que sí, que se accede antes a fisioterapia que a lo mejor aquí, que aquí sí que es verdad que ya tiene que ser algo que te esté molestando durante mucho tiempo, que tú dices, a ver si voy al fisio, a ver si Sí. voy al fisio. Bueno, yo creo que esto se me pasa, yo creo que esto tal, pues, Hombre, sí que es quizás. verdad que allí sí todo el mundo tiene la obligación de tener un seguro médico y como que tiene que pasar por ahí, pues al final sí que lo tienen más facilitado de una manera, ¿no? Porque al final aquí con la seguridad pública, sanidad pública, pues entre que hay lista de espera, Exacto. entre los tiempos de que le den el volante para el tratamiento y pasa el tiempo y ven que sigue molestando y al final van a un centro privado donde se lo pagan 100% ellos, ¿no? Exacto. Yo también he sido paciente, ¿eh? Yo no solo soy fisioterapeuta, yo Ujú. también he sido paciente en muchos casos y es verdad que haciendo una comparación, pues si estuviese en Alemania, ¿no? En Ujú. este periodo en el que estamos ahora mismo hablando, pues acudiría a fisioterapia mucho antes y lo tendría como más fácil Claro. que si fuera aquí, porque bueno, pues debo de tener mis medios privados para Ujú. costearme la fisioterapia de manera privada, o bien, si tengo un seguro médico privado, Mm. accedo a fisioterapia en el mismo orden, ¿no? A Sí. través de una visita a un traumatólogo y con una receta para sesiones de fisioterapia, pero es cierto que los recursos que le ofrecen las compañías de seguro a los centros de fisioterapia por esos tratamientos hay una diferencia muy importante. Ya. Estamos hablando de que para rentabilizar un centro, pacientes que acudan a terapia a través de aseguradoras Ujú. privadas, pues tienes que invertir los recursos humanos, que son los fisioterapeutas, de manera muy puntual. O sea, quiero decir, estamos más habituados en estos casos a que te citen en un centro en el cual el fisioterapeuta va a atender no solo a ti, sino a uno o dos pacientes a la vez, O quizá, tres. o tres, durante esa media hora o esos 40 minutos o el Eh, tiempo que sea. Y, por ejemplo, en Alemania la dedicación del terapeuta era 100% Sí. individualizada. Mm. Mm, Sí, digamos que esa diferencia es importante, ¿no? Muy Dentro incluso importante. del sector privado de aseguradoras en España, el trato que te dan es flojito, ¿no?
Pues sí, y en este sentido, bueno, pues solamente hacer el comentario de manera personal, pienso, y como profesional, pienso que el sistema alemán, Ujú, pues por poner el ejemplo que yo conozco, pues era mucho más agradecido ujú, en nuestra profesión a la hora de tú poder, sí. Tanto mm, para el paciente como para el profesional, ¿no? claro, O o sea, sea, no dependía, quiero decir con esto, no depende tanto del centro, o sea, que el paciente está muy acostumbrado a llegar y reclamar, ¿no? ujú, Oye, yo no tengo tiempo con el fisioterapeuta, llego y tengo ya, poco tiempo. Me parece que en la sesión completa sí recibo cierta terapia, bueno, termoterapia, electroterapia, pero al ujú, final el terapeuta está conmigo muy poco tiempo dentro de todo el tiempo que he estado aquí durante la sesión, ¿no? sí, Y es normal, yo también lo pensaría, pero ujú, no pienso, no es el centro como tal ya, el que tiene la responsabilidad completa en eso, ujú, porque también necesitan los centros hacer rentable el ejercicio de la profesión. Bueno, pues sí, claro, ahí hay sueldos, ¿no? Que, que se tienen que llevar los profesionales que están trabajando allí y es muy difícil rentabilizarlo con el valor que le dan las aseguradoras a cada sesión. Muy, mm, muy difícil. sí. Luego también te quería como un poco sintetizar esta experiencia de Alemania, Ujú. que al final ellos te contrataron allí una vez acabada la universidad, que eso, no habías hecho ningún máster ni nada todavía. Entonces, para que los que escuchen de dentro de la fisioterapia, para que vean qué tipo de perfil pueden encontrar, ¿no? Ahí, al final tú venías con el grado, ¿no? Hecho ahí, algún curso suelto, ¿no? Ahí también. Pero entonces, al final, tú teniendo una ligera formación de alemán, ellos se interesaron mucho por ti y te facilitaron mucho esa adaptación de cara a contratarte. Así es, así es. Donde estamos acostumbrados a leer en ofertas de trabajo en España, en muchísimos casos, bueno, pues se necesita fisioterapeuta y no solo que sea fisioterapeuta, sino o que tenga un mínimo de experiencia o que tenga formación en pilates o en terapia manual, En punción etcétera, seca. etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues no, esa barrera no existe o Mm, no me la encontré. Ahí hay una demanda grande de fisioterapeutas y he de decir que desde el principio, pues me ayudaron, se preocuparon de que tuviese también formación en alemán durante los primeros meses, mm, todo el tiempo que necesitara para aprender bien el idioma. ujú, Y nada, ellos también incluso me ofrecieron formación durante mi periodo en el que ujú. estuve allí trabajando, hice un curso. Es verdad que la formación si no tienes el idioma bien Bien cogido, aprendido, sí. es difícil, Ujú, pero bueno, al cabo del año y pico hice un curso de un fin de semana también de pediatría, pero nada, desde el principio con un andamiaje, perdón, importantísimo para que mm, el profesional que se incorpore esté cómodo, que aprenda lo que le necesite. ujú. Y en ese sentido no encontré ese escollo. Muy bien. No, pues la verdad que da gusto, ¿no? Ver que hay sitios donde te dan muchas facilidades y que al final, bueno, también es verdad que tuve la suerte de visitarte allí en Alemania y me enseñaste tu clínica, la clínica donde trabajabas, el entorno en el que estabas, los compañeros. Y la verdad que, bueno, se veía un ambiente muy saludable y Sí, muy agradable. de hecho recuerdo que llegaste con alguna molestia de tobillo o tenías alguna lesión y te pusiste a entrenar mientras yo estaba trabajando. Recuerdo No verte no me hacer acuerdo de eso. ejercicios con varios bosus, haciendo saltos, sí, 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 sí. Sí, sí que es verdad que estuve ahí un ratito, pero no me acordaba si... No recordaba que tuviera yo una lesión por aquel entonces. Pero sí, sí, la verdad que está muy guay. Además, estabas en un ambiente muy natural, muy agradable y que eso se agradece. Que en centros así demanden, ¿no? Hay fisioterapeutas y den esas facilidades. Luego entonces de Alemania ya saltamos y vuelves a casa un poquito. Sí, vuelvo a casa. Yo estaba muy contento, pero bueno, en este caso vuelvo a casa por un asunto familiar en el cual, pues bueno, yo ya personalmente decidí no estar lejos de casa, quise volver a casa y llegan a la nueva etapa
en la cual fue un poquito antes del COVID. Y bueno, pues decidí emprender mi propio centro y ahí también centrarme en la formación, porque era algo que había echado de menos durante mi estancia en Alemania, el seguir formándome, que en nuestra profesión es muy importante. Sí. Y ahí, pues, compatibilizándolo con mi nueva etapa profesional en mi centro, pues empecé a estudiar osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid, en la sede de Sevilla. Y bueno, en esos 4 años terminé hasta el último curso y hasta el último curso de cuarto. Sí. Me faltaba todavía un poquito y para terminar el diploma. Y luego pues estuve ejerciendo con ese conocimiento que había adquirido en mi diversa experiencia profesional, tanto en Alemania como en el resto de mi formación en la carrera y en las prácticas. Y cuando termina esa etapa en España, vuelvo a encontrar una muy buena oferta en Suiza. Porque bueno, mi experiencia como profesional en España fue también muy productiva, fue diversa, por el hecho de que abrí mi propio centro en un centro pequeñito, en el que solamente ejercí yo, tenía espacio para alguna otra cosita más, pero yo quería tener sobre todo la libertad de tener yo y decidir yo cómo tratar al paciente e invertir el tiempo que yo estimara oportuno. En ese sentido se convierte uno también en empresario, no puede evitarlo, y a eso me gustó un poquito menos. Yo no soy un gran empresario, digamos que seguía centrándome en lo que es la terapia. O sea, yo estaba feliz tratando a mis pacientes, pero una vez los pacientes se van, sigues siendo empresario y tienes que ocuparte de otras muchas cosas. Obviamente es algo que te tiene que dar un sueldo, entonces tienes que cuidarlo y tienes que ver muchos aspectos. Y bueno, una vez terminado ese periodo, lo di por finalizado, fue muy productivo, pero a la vez que encontré esta oferta en Suiza, pues decidí cerrar esa etapa y nada, montarme de nuevo en el avión, hacer las maletas y venirme para acá. Sí, porque estuviste allí en Dos Hermanas, en la clínica tuya, que estuviste 2 años así, ¿o? Estuve desde un poquito antes del COVID hasta unos 3 años y medio por ahí. Vale, entonces claro, es que también la época del COVID también te fue un golpe. Sí, en pleno COVID estaba justo mi centro estaba abierto, digamos, unos 5 meses, cuando empieza el COVID. Y ya, bueno, pues nos fuimos recuperando poco a poco, como recordarás. Y luego, pues, quitando ese año difícil, ese año y medio difícil, bueno, tuve ya después otro año y medio muy bueno, ya a pleno rendimiento, en el cual ya, pues, ya te digo, llega este momento, cierro y aprendo mucho, ya sé lo que es. Pero no sé si en el futuro volveré a ser empresario, pero de momento no. De momento me vuelvo a centrar en ser fisioterapeuta y ya. Porque digamos que de los alicientes que tuviste, o sea, de los motivos primarios que te hicieron irte a Suiza, era esa parte de no querer tener esa parte empresarial encima, como en la mochila. Bueno, realmente, como creo que no era buen empresario, pues no olvidemos que estamos hablando de un negocio, ¿no? Sí. Entonces no llegué a crecer tanto o no llegué a hacerlo tan eficiente como para yo económicamente tener una proyección, ¿no? Y una especie de vista a futuro con capacidad de tener proyectos. Entonces, después de 3 años y medio y no alcanzar esa sensación, pues no es que estuviera descontento, pero no lo logré, ¿no? Y fue cuando encontré esta oferta en Suiza, que bueno, mirando por casualidad, Suiza tiene 4 idiomas oficiales y estaba justamente en la región alemana. Entonces, bueno, a mí el francés se me olvidó. No te gusta. Se me olvidó y no me gusta. El italiano no lo hablo, me encanta, pero no lo hablo. El romance, pues tampoco. Pero el alemán, que es la parte mayoritaria de Suiza,
Pues sí, ya lo hablaba de mi etapa en Alemania y resulta que, bueno, mi hermano mayor también vive cerquita de Zurich, es un país que conocía porque iba a visitar a mi hermano y a mi sobrina Ujú. cada mes y medio, 2 meses desde Alemania Sí. en coche y los visitaba. Ujú. Y bueno, era muy atractiva la oferta económicamente Ujú. y el centro también era muy parecido al que había estado trabajando en Alemania. Sí. Fue el proceso exactamente igual, Ujú. contactaron conmigo, me invitaron a enseñar, o sea, a enseñarme el centro. Sí. Era un centro que también tenía un gimnasio muy bien equipado, muy integrado en la terapia. Ujú. El dueño, que también era fisioterapeuta, tenía muchísima experiencia, una Ujú. persona que había trabajado con el equipo nacional de mountain bike Sí. de Suiza, Ujú. como fisioterapeuta en muchos eventos internacionales, y eso me llamó mucho la atención y me hizo decidirme por iniciar de nuevo una etapa Mm. fuera de España. Sí. También echabas un poco de menos, a lo mejor, una aventura por ahí. Porque, bueno, tu Em, perfil es bastante aventurero. Sí, digamos que a mí no me cuesta trabajo. Siempre pienso en estos casos que de donde vienes siempre estarás. Sí. Siempre puedes volver. Ujú. No tengo miedo en ese sentido a probar y a ver qué tal. Y lo peor que puede pasar es que, bueno, pues decida volver y ya está. No Ya. pasa nada. Ujú. Siempre puedes volver y siempre vas a aprender. Siempre va a ser una buena decisión. Sí. Entonces, bueno, te lanzas a Suiza, ¿no? Pero sí que es verdad que el primer centro no estaba en Zúrich, ¿no? Era en... No, digamos que en este tiempo que llevo aquí, yo llego a una región que se llama Aarau, Ujú. está más al noreste de Suiza, y allí es donde está el centro, una clínica pequeñita Ujú. con unos 5 o 6 fisioterapeutas Ujú. y un gimnasio con dos, no, tres entrenadores personales. Ahí ya empiezo a ver también cómo es el trabajo multidisciplinar, porque Ujú. a la vez que nosotros como fisioterapeutas estábamos tratando a los pacientes con ejercicio dentro del centro de fitness, estaban también los entrenadores personales. Igual estos pacientes tenían también, pagaban mensualidad Ujú. para entrenar de manera autónoma en el gimnasio. Sí. Entonces nosotros en cada caso hablábamos con los entrenadores personales de cada paciente. Oye, Sí. pues mira, pues hemos trabajado tal, tal, tal. Igual estaban los informes en el sistema donde recogíamos los, mm, las valoraciones de los pacientes y la terapia y Sí. demás que habíamos realizado y estábamos en continuo comunicación. Y eso era un trabajo en equipo. Mm. Entonces el paciente, cuando venía a entrenar ya como cliente, ¿no? del gimnasio, pues estaba apoyado también por el entrenador personal que estuviese en ese momento y Sí. conocía al paciente, conocía la patología y conocía la evolución del caso, ¿no? Eso fue muy interesante también. Ujú. Y también eso, en Suiza todo el mundo estaba obligado a tener un seguro privado allí también, ¿no? El sistema en general es muy parecido al que hemos comentado en Alemania. Ujú. Muy, Vale. muy parecido. Son culturas también que se parecen Ujú. mucho, países vecinos. Los fisioterapeutas trabajan también muy enfocados al movimiento, Ujú. muy, muy enfocados. Y el tema de los seguros médicos también era igual. Sí, Cada igual que... persona tiene que tener un seguro médico obligatoriamente Ujú. y también accedían a fisioterapia a través de recetas médicas con tratamiento para fisioterapia durante 10 sesiones o las que Ujú. fueran y también estaban cubiertas por el seguro médico. Pero claro, depende de tu seguro médico. Claro, claro. Exactamente. Hay pólizas y pólizas, ¿no? Depende de tu seguro médico. Pero también con mucha afluencia de Ujú. pacientes, Vale. mucha actividad, muchísima. Ujú. Yo echo de menos eso eh, en general en España. En el Ya. poquito tiempo que he estado trabajando en España y también como en nuestras etapas como estudiantes de práctica, hombre, en hospitales diferentes, pero en centros particulares de Mm. fisioterapia en los que no se trabajan con aseguradoras, mm, cuesta tener 2 semanas, 3 semanas de lista de espera. Eso es difícil. Ya.
Eso es más difícil que en cualquier centro de fisioterapia en Alemania o en Suiza. Y sobre todo lo achacas a... No es que haya pocos servicios, sino que hay mucha cultura de acudir al fisio, ¿no? El tema es que digamos, el paciente en sí tiene más apoyo y recursos para ir a fisioterapia que en España. Vale. Porque en España tiene dos opciones, bueno, tres, ¿no? O sea, o accedes a fisioterapia a través del Sistema Nacional de Salud, que es con listas de espera, con unos requisitos, con pocos fisioterapeutas quizá, o bien te lo costeas de manera privada, que tienen libertad de acceso 100%, pero con un coste muy elevado en comparación con las sesiones que puedan costar en Alemania o en Suiza, o bien accedes a fisioterapia a través de tu seguro médico privado, en el cual pues el seguro médico privado le ofrece una remuneración al centro por su servicio insuficiente para, en mi opinión, recibir un tratamiento a la altura del que yo o cualquiera de mis compañeros, tanto en Alemania como en Suiza, le damos a los pacientes. Sí, digamos que al final, en casos como Alemania y Suiza, como que mezclan lo mejor, o como que fusionan todos los conceptos que trabajamos aquí de forma individual un poquito, los mezclan de una manera más optimizada y más... Es curioso que se parecen mucho los sistemas, se parecen mucho, pero es verdad que al ser seguros privados, en el 100% de los casos de los pacientes, también se puede acceder de manera privada a fisioterapia en Alemania o en Suiza, pero el 95-98% de los pacientes vienen con un volante del médico. Entonces, esa es la diferencia que yo veo en España. Es como que dentro del sistema de aseguradoras está bien cuidado. O sea, es un buen servicio con el que la están proporción contentos. de recursos que le ofrece la aseguradora médica a los pacientes para fisioterapia es muchísimo más alta en porcentaje con respecto en España. Y claro, eso también lo asocias un poquito a la calidad de vida, pues en función de, pues estamos hablando de Alemania y Suiza, que no es que sean países flojos tampoco, ¿no? No, pero pienso, es que no sé, yo no sé la solución, porque ya te digo que yo en una etapa de mi vida fui empresario y no me gustó mucho, o sea, no entiendo mucho de economía, no es un aspecto que me interese, pero a gran escala esto lo maneja alguien, ¿no? Y muchos que tienen que sentarse sobre la mesa y ven qué sentido se puede mejorar. Yo como fisioterapeuta que veo los varios sistemas, yo pienso que si en España se ofrecieran más recursos a los pacientes, desde los seguros privados, por ejemplo, o desde la sanidad pública, si se ofreciera más recursos, nosotros también podríamos ofrecer mucho más. Ya, claro, mejor calidad de Mejor servicio, calidad, claro. Sí, mucho más tiempo, mucho más recursos, con lo cual nuestros servicios serían todavía mejor apreciados, más eficientes y se verían como con mucha mejor imagen. A lo mejor ese feedback poco a poco le daría también a toda la población como una idea de acceder a fisioterapia, pero con mucha más frecuencia. O sea, sería muy bueno para todos, tanto como para los pacientes como para nosotros. Nos dejaría, digamos, mucho más margen a hacer de nuestra profesión algo mucho más, si cabe, útil, porque en muchos casos tenemos tanto que ofrecer a los pacientes, pero tan poco tiempo, tan pocas posibilidades de ofrecerlo. Si tuviésemos más tiempo, más dedicación, más solamente con un paciente, no con varios a la vez, tuviéramos tiempo para documentar, para formarnos, para muchas más cosas que no nos da tiempo, pues sería muy productivo. Eso es algo que estoy apreciando mucho en esta etapa y también en Alemania. Pero sobre todo aquí en Suiza esto funciona un poquito mejor que en Alemania. Aquí todavía se invierten más recursos en los pacientes. Porque luego, claro, de esa transición de la clínica en este sitio ahora en donde estás, en el hospital en Zúrich, también dentro de lo que dices, ¿no? De esa
libertad de movimiento y demás recursos, también estás viendo también más ese concepto multidisciplinar que se trabaja muy bien, ¿no? Sí, bueno, voy a poner en situación, ¿no? Sí. A los que nos escuchan, porque yo después de 8 meses en este centro, pues recibo una oferta de trabajo a través de una compañera fisioterapeuta que me habla del hospital, del SE Hospital en Horgen, que está en el lago de Zúrich, y me habla del hospital y demás, y bueno, pues pienso oye, pues ¿por qué no? Porque yo quería moverme un poco más cerca de Zúrich, donde estaba mi familia y donde está la ciudad, que me gusta mucho. Antes vivía un poquito alejado. Y el hospital, cuando lo visité, me encantó. Y bueno, a través de unos meses de selección y de pruebas de selección y demás, pues me dan el puesto vacante de fisioterapeuta, que en ese momento había un par de ellos y uno de ellos me lo ofrecieron a mí. Y allí que me fui. Entonces llevo trabajando en el hospital ya 8 meses y es un trabajo completamente diferente. Muy diferente. Porque yo nunca había trabajado en un hospital. Había hecho prácticas en un hospital, pero yo no recuerdo en ninguno de los casos en los que he trabajado en un hospital. Porque bueno, en México fue un hospital de rehabilitación infantil, pero los pacientes eran ambulantes, o sea, no estaban ingresados, ¿no? No dormían, ¿no? Y ahora, en este caso, pues sí que trato a pacientes que están ingresados, pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo, pacientes que viven durante un periodo en una residencia que está una residencia de ancianos que está adjunta al hospital, y pacientes que vienen de casa, ambulantes también, como si fuera un centro privado. Entonces ahora lo hago todo y a nivel de multidisciplinar, como he comentado antes, pues es constante y necesario. Yo llevo un teléfono y yo cuando tengo que ir a tratar a un paciente a planta, pues bueno, veo el diagnóstico. Si un paciente que es quirúrgico o un paciente que está ingresado por alguna patología, pues veo quién es su médico, le llamo por teléfono, llego a la planta y hablo con el jefe de planta, cómo está el paciente, en qué sentido le viene bien, tal, que me dé idea de cómo ha dormido, de toda la información que es útil para yo luego decidir en qué línea o qué hacemos. Y me llamó la atención porque yo tenía esa cosa al principio como de miedo, ¿no? De preguntar. Sí. No vaya a ser que, bueno, es un idioma diferente, es un sitio nuevo para mí, pues bueno, llegas con tus inseguridades, ¿no? Y la verdad es que recuerdo al principio tener mucho más miedo y respeto a hacer cualquier tipo de pregunta por esa cosa de decir, oye, pues me vaya con lo que ha preguntado y ahora, pues será que no sabe, ¿no? ¿Será que esto, que no, que lo otro? Y que va todo lo contrario. Todo lo contrario, tanto los médicos, tanto los enfermeros, enfermeras, todo el mundo te habla de su punto de vista del paciente, te da un consejo, te da su opinión. Si te viene bien a ti, o sea, como esperando que te ayude, ¿no? O sea, que te desea lo mejor, que hagas tu trabajo con el paciente y que entre todos vayamos a hacer que ese paciente vuelva a casa, ¿no? Y eso pues es algo que estoy experimentando ahora, y ahora pues eso, ya llamo por teléfono a cualquiera, ya hablo, oye, tú, que este fin de semana el paciente no va a tener terapia, pero oye, a ver si podéis hacer esto y esto y esto, tal. Y así es, así es. Pues muy bien. Jolín, la verdad que estás viviendo, al final, digamos que en España, cuando queremos acceder a un puesto de hospital, pues hay sus pasos de oposición y demás. Allí digamos que al final por el sistema por el que es, ¿no? Digamos que hay ciertas facilidades comparado con el sistema que llevamos aquí para entrar. Y bueno, también por lo que he podido conocer de lo que me has presentado, un poco la dinámica de fisios que hay, que sois varios y que cada uno tiene una especialidad y que no tenéis como pacientes solo para vosotros, sino que vais rotando porque cada uno tiene una especialidad y lo que dices, vas comentando también los casos clínicos con cada fisio. Eso es muy, muy interesante también. Nosotros somos unos 15 fisioterapeutas, 15 de 16, y es verdad que, bueno, es un grupo muy dinámico, porque sí que la jefa del servicio de fisioterapia se más o menos ocupa de que el grupo se siga formando, sí se ocupa de que todas las áreas estén cubiertas,
Sí. Hay también compañeros, ¿no? Que tienen más interés en un área y en otra, pues ella es la que gestiona eso y al final acaba proponiendo entre los compañeros, a través de sus intereses también, pues bueno, que haya también suelo pélvico cubierto, que haya por lo menos un par de compañeros o tres que se centren y se especialicen en suelo pélvico, otros compañeros en fisioterapia deportiva, otros compañeros en neurológico. Entonces, aún así es muy dinámico. Mucha gente se pone malo, se va de vacaciones, de tal. O incluso yo formo parte ahora un poco más de perfil más centrado en terapia manual. Entonces, es verdad que en general la fisioterapia en España está muy bien valorada porque somos también uno de los países muy fuertes en terapia manual dentro de nuestra profesión, muy fuerte. Entonces, yo soy un poco el referente ahí y cada vez que un paciente, un compañero tiene un paciente y tiene una inquietud y quiere comentarme algo, oye Pablo, pues mira, ¿te importa? Te voy a citar a mi paciente la semana que viene porque me gustaría que probases con él esto o le mirases esto porque hay algo que yo no encuentro, que yo no sé, tal. Y yo pues, eso es maravilloso. Porque yo digo, pues bienvenido, o sea, muchas gracias. Yo enseguida, cuando termine de la sesión con el paciente, pues te cuento. Incluso podemos hablar de, oye, pues mira, en esta sesión no me ha dado un poco tiempo a lo que quería. ¿Te importa si lo veo una o dos veces más? Sí, pues por supuesto. Eso es un trabajo en equipo 100%. Y también dentro de... Me surge una pregunta, teniendo a Alemania y Suiza como esa filosofía como de contratación, ¿no? Como muy receptiva. Dentro del equipo, ¿hay mucho extranjero también? O sea, aparte de ti, hay... Pues dentro del equipo de fisioterapia, en mi hospital concretamente, que somos unos 15-16, creo que hay dos chicas. Hay una chica alemana, que se tiende a pensar que no es extranjera, pero bueno, para ella sí. Hay una chica alemana, hay dos chicas holandesas, hay un chico croata y yo. El resto son suizos. No, sí, es bastante, bueno, dentro de lo que cabe es bastante Sí, heterogéneo. sí. Pues son mayoritariamente suizos. También es verdad que mis compañeros, los que acabo de comentar, que son extranjeros, llevan muchísimos años. Son pues, o sea, compañeros que llevan viviendo en Suiza mucho tiempo, que han formado una familia, que tienen sus hijos allí y que hablan el alemán, porque además se habla un dialecto en alemán que es terrorífico. Los hablan perfecto. Entonces, ahí también yo creía que iba a llegar a un país de hablas germanas y me he encontrado un mix a la Andalucía de Suiza. Bueno, pues ahora sufrir lo que tú haces sufrir a los que me llevan. Yo encantado. Yo pego el oído ahí y si lo me entero de algo digo, oye, perdona, ¿me lo puedes repetir? Porque es que no se parece en nada al alemán, ¿no? En muchos casos, en otros no, bueno. Ellos también entienden mucho que vienen de fuera. Hay que también comentar que Suiza es un país en el que hay mucha inmigración, ¿no? O sea, cerca de un 30%, si no me equivoco, es de origen extranjero. O sea, son 3 de cada 10. Es mucha gente. Y es muy internacional, o sea, muy, muy, muy internacional. También yo en mi hospital trabajo en algunos casos en español porque el paciente viene del sur y hablan italiano y nos entendemos. O en inglés o en tal, mayoritariamente en alemán, pero hay de todo. Muchos españoles también, ¿eh? Sí. Ahí tú tú lo quieres tratar tú, ¿no? Para tener tu momento de sentirte como en casa. Es curioso porque yo donde vivo en Zúrich hay una comunidad de españoles muy grande. O sea, Suiza es la segunda comunidad de españoles más grande del mundo. O sea, estamos hablando de que después de España es Suiza el país que más españoles tiene. Y no es Portugal, no es Inglaterra, es Suiza. Hay muchos españoles, pero en mi hospital no hay ninguno. En mi hospital no hay ni un español. Y ahora que yo hubiese agradecido, ¿no? Como encontrarme de vez en cuando, aunque sea en la pausa con un compañero, incluso hacer amistad. Pero sí que hay compañeros de Latinoamérica.
con los cuales yo comparto ese ratito libre, incluso de saludo, de besos, de abrazos, esa cultura Un poco más de nuestra calor, ¿no? latina, eso se agradece mucho. Pero a los pacientes que son españoles, que de vez en cuando hay algunos, que sobre todo son personas que inmigraron en los años 60, 70, yo siempre paso a saludar, siempre paso a saludar y eso me da una alegría inmensa, inmensa. Pues sí, visto esta dinámica, ya me gustaría también preguntarte dentro de ese tipo de terapias en Alemania, Suiza, México, sí que me gustaría ver un poco si viste situaciones con acupuntura en estos países, que por ejemplo que se englobe dentro de la póliza de seguros, ese tipo de tratamientos, o que la gente lo conozca y lo pregunte, y como lo busque más activamente. Casos que te hayan comentado compañeros o... Pues mira, en Alemania no tuve mucho contacto con la acupuntura, prácticamente ninguno. Sí, con la punción seca, bueno, no tiene nada que ver. Estoy pensando ahora mismo en agujas. Pero en Suiza sí, porque en Suiza hay algo que me gusta mucho. Y es que se respeta mucho en general, su cultura es respetar la libertad individual de todo el mundo. Entonces, en ese marco lo puedes aplicar a todo. Y en la sanidad, digamos que se le da la oportunidad a cada paciente de elegir libremente el tratamiento que quiere, pues acceder. Entonces, en el seguro se contemplan en algunas cláusulas, si quieres contratarlas y demás, no solo acceso a médicos, a fisioterapia, sino también a lo que llaman terapias alternativas. Terapias alternativas, pero están cubiertas. O sea, hay muchos centros de medicina tradicional china, en este caso, porque yo siempre pienso en ti cuando veo este tipo de centros. He visto varios, de varios centros de medicina tradicional china. Creo que están mucho más presentes allí que en cualquiera de los sitios en los que he estado. Y si el paciente decide tratarse a través de medicina tradicional china, acupuntura, tiene la posibilidad, el seguro se lo cubre, se lo cubre. Vale, bien. No, está bien saber que hay entornos donde se introduce, ¿no? Y luego, teniendo esta dinámica de más intercultural, sí que incidiendo un poco en el concepto cultural de las sociedades, pues somos sociedad un poco cultura mexicana, cultura alemana, cultura suiza, cultura española. Al final, pues también tiene sus diferencias de base, ¿no? A nivel social, que también eso incide un poco en la salud de la gente, ¿no? Pues en conceptos de prevención, conceptos de más proactividad física, de tenerlo más instaurado en su día a día y en su forma de ser, ¿no? Entonces, en este tipo de diferencias, ¿tú has notado cosas así importantes? Por ejemplo, dentro de la cultura suiza o cultura alemana comparada con la española, de cara, pues por ejemplo, hábitos alimenticios o ejercicio, alguna dinámica así que destacar por tu parte. Es muy interesante la pregunta, bastante amplia. Yo puedo decir, por ejemplo, que en México no me dio tiempo a apreciarlo mucho. Sí que es verdad que ahí a mí la sensación que me da es que culturalmente hablando, en México pues todavía no hay una conciencia muy importante sobre hábitos alimenticios o prevención o actividad física, no tanto como en Europa, en ese sentido. Es la sensación que me dio. Y luego ya, centrándonos aquí, haciendo comparación entre España, Alemania y Suiza, parecidos. O sea, la gente tiene bastante conciencia, se ha avanzado mucho en esa conciencia de alimentación saludable, en el ejercicio, en la prevención, en hábitos saludables. Creo que están bastante parejos. Estamos hablando también de que Suiza y Alemania, por ejemplo, no sé hasta qué punto también Alemania, pero Suiza y España tienen una calidad de vida espectacular y una esperanza de vida también muy, muy alta. Se ve que el ejercicio está muy presente en la sociedad. Todo el mundo allí hace mucho deporte en la naturaleza, muchísimo. En España también, cada vez más frecuente, todo el mundo prácticamente hace alguna actividad deportiva en algún momento de la semana, o casi todo el mundo.
yo lo he visto muy parecido. Vale. ¿Y tema estrés? El tema estrés es tan importante, has dado ahí en un clavo. Yo lo que estoy viendo es que el estrés es algo que en Suiza no No existe. existe. No existe, es increíble, pero no existe. Tardas tiempo en darte cuenta de los pequeños detalles, Ujú. pero cuando pasas un fin de semana allí, bueno, pues lo típico, ¿no? ¡Ay, qué limpio está todo esto! Y Ya. qué ordenado, uy, mira, así, y nadie pita con el coche. Parecen tonterías, pero si tú estás viviendo allí, no solo esos detalles, sino otros muchos más profundos, Ujú. te das cuenta de que todo ese estrés no te está repercutiendo. Ya. Lamentablemente, bueno, nuestra cultura a lo mejor de sangre más caliente, latina, mediterránea, de comerciante, de toda nuestra historia que tenemos y de supervivencia y de todo. Entonces, todos tendemos nosotros como sociedad, como grupo, no, a lo mejor no como individuo yo sentado con otras dos personas, Ujú. sino si vemos que hay una situación de masa, ¿no? De un concierto, un accidente de tráfico, algo donde hay mucha gente concentrada, tendemos a ponernos el primero, Sí. a saltarnos el huequito, a intentar hacer la triquiñuela. Y allí eso es... no lo conciben. O sea, no tienen... Ni se le pasa por la cabeza. Ya. Entonces eso se nota luego al día. Tú no sabes muy bien por qué, pero tú dices, joder, qué bien me siento. No, hombre, claro, al final Nadie, confías más en la gente que tienes todo el alrededor, mundo ¿no? tiene un amor y un respeto por el que está al lado, que es máximo. O sea, no vas a encontrar a nadie que se suba al tren antes de que se haya bajado hasta el último Ya. de los que se tienen que bajar. Todo es puntual, con lo cual no te genera también ese estrés extra. Ya. Todo funciona muy bien, todo el mundo habla bajito, que también ese estrés acústico, quiera que no, porque luego yo llego aquí de vacaciones y a mí me encanta que todo el mundo te va, pero me encanta 3 días, ¿sabes? Porque luego lo piensas y dices, tú, esto también es un montón de estrés para el sistema nervioso, ¿no? Tanto Sí, sí, ruido hombre, durante todo por el supuesto, día. por supuesto. Y allí pues eso no existe. En el trabajo si se crea algún conflicto o hay algún problema, directamente se ofrecen soluciones. Ujú. Esa manera de gestionar los problemas es fascinante. O sea, hay un problema y no se para nadie a decir, jo, pues vaya tela, pues anda, porque Ya. si esto, no se habla de eso. Como No, muy práctico, ¿no? no. Muy... Problema, solución. Ya, Se acabó. Se acabó. No hay drama, ya. no hay estrés, no hay que darle más de lo que es. Es Ya. una cosa que hay que hacer y solucionar y se hace y ya. Muy bien. Entonces, eso que te quedas, ¿no? De los suizos, sobre todo, esa parte donde luego llegas a España y dices, jolín, que ahí el que se ha Sí, colado ahí, ¿no? eso sí, no lo soporto. No lo soporto. Las diferencias culturales son muy amplias, pero justo en este aspecto en el que me has preguntado, pues sí, te puedo decir que luego en el aspecto de mostrar emociones y sentimientos y todo eso, Claro, eso. hay una diferencia también impresionante. Ya. Yo en el hospital, por ejemplo, me voy dando abrazos con mi compañera que es cubana, mi compañera que es de Costa Rica, Sí. con mi compañero que es de Argentina. Nos vemos y nos damos un abrazo y nos estamos hablando desde lejos y eso allí es impensable. Claro. Pero eso nos da a nosotros ese cariño y esa Hombre. emoción, esa empatía y Sí. esa cercanía. Nosotros la necesitamos Ya. y eso es una diferencia también cultural grande. Mm. Ellos no No, claro, al final. lo muestran. Sí. Siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? De cada... Son diferencias, pero en el sentido del estrés diría que eso es un pro. Claro, de cara, bueno, a luego la sociedad como al final el estrés es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Sí. Pues de cara luego a problemas físicos, somatización, pues que sea una sociedad donde el estrés es un concepto que está menos presente, Sí, facilita mucho del cara al trabajo que tú haces. cualquier situación, no sé, de cualquiera, a nivel personal, a nivel de familiar, a nivel laboral, te puede estar causando un estrés, Ujú. pero desde luego toda la sociedad en conjunto ayuda a que no te esté dando un estrés extra. Ujú. Bueno, pues llegados a este punto del capítulo, sí que voy a hacerte un par de preguntas personales, que se las hago a todo el mundo, sean fisio, sea lo que sea. Entonces, bueno, la primera es si tú acudes al fisio en tu día a día.
Pues mira, sabes que yo no acudo al fisio. Te Aquí voy a me hacer... gusta que a todos los fisios que habéis pasado por aquí os saco esa respuesta. Es Pero que es bueno, muy buena pregunta. Resulta que no voy, que no voy. Y te voy a ser sincero, no voy y yo sufro dolores. Yo tengo mis lesiones, tengo mis cosas que cuidar. Es verdad que nosotros sabemos, ¿no?, cómo ujú, autogestionarnos, pero no podemos hacerlo todo. no, Siempre nos viene bien y muy bien una mano amiga, ¿no?, de otro mm, compañero que nos trate. Solo que en muchos casos, ya después de toda la jornada laboral, todo el de esto, tú intentas también que tú con tus recursos, esto, lo que estoy diciendo aquí, por favor, que no, que no. que no, Todo que, paréntesis aquí. que no se expanda en la población mundial. Estamos hablando de fisioterapeutas que no van al fisio, ¿vale? Porque nosotros sí es verdad que tenemos muchas maneras Sí, de tratarnos, ¿eh? claro, el conocimiento es lo que hace, Exactamente, ¿no? y sabemos los tiempos, sabemos qué cosas. Pero creo que también he de decir que no he llegado tampoco a tener una necesidad Sí, importante. vale. Sí, sí, ¿no? Que así sea, hombre. Luego también a nivel de acupuntura, siempre también me os pregunto qué conocéis de la acupuntura, ¿no? Pues yo en mi caso, Jai, todo lo que sé de acupuntura es a través de ti, o el 90% de la acupuntura. La primera vez que yo escuché hablar de acupuntura, algo más que solamente el nombre, fue cuando estuvimos estudiando juntos, Ujú. que por aquel entonces estabas tú formándote con tu padre, pues los sábados durante unos años y tal. Y ahí empezabas a comentarme cosas conforme lo ibas aprendiendo. Y fue la primera vez que empecé a escuchar algo más de acupuntura. Ujú, Y no mucho más, no mucho más. Hablando ujú. contigo también a través, pues, sobre este canal. Sí. Bueno, recientemente recomendada una amiga mía con la que harás también un podcast Sí. de acupuntura en veterinaria. Ujú. También con ella he hablado cosas, con alguna paciente que ha estudiado también medicina, pero me falta mucho conocimiento. Mm. No tengo. Ahí, No, al final, a me tienes ver. que enseñar. Eso es una carrera de vida, aprender eso, pero siempre me gusta preguntaros a todos, no solo a fisios y tal, sino a todos en general para ver un poco qué se conoce de acupuntura a nivel al grosso, ¿no? Un poco Ujú. de ver qué se conoce. Pues mira, ahí imagínate que viene una persona y justo sabe mucho y, pues mira, sí que lo uso en el día a día o sí que lo tengo muy presente. Pero bueno, sí que es por poner un poco, dar visibilidad a qué se conoce, ¿no? Cómo lo tiene. Y Ujú. bueno, está bien tu respuesta honesta, oye. Pero sí, sí, espero que yo te pueda ayudar a abrir puertas en ese aspecto. Espero que sí, que tengamos muchas charlas sobre el tema y que, bueno, que sí, es un placer siempre escucharte hablar de acupuntura Mm, en todas las veces que me has contado mm. cosas. Me ha encantado, súper interesante. Bueno, pues Pablo, hasta aquí la entrevista de hoy. Yo creo que hemos hablado bastante de toda tu dinámica profesional. Desearte una buena etapa aquí en Suiza, porque, jolín, la verdad que por lo que me has enseñado de tus centros, tenemos la suerte de tener esta amistad ahí bien afianzada y que intentamos sacar tiempo para visitarnos y vernos. Y siempre me has invitado a todas las zonas donde has estado y me has enseñado tus centros de trabajo, el entorno con el que vives y demás. Y la verdad que aquí se te ve muy, muy guay, se te ve cómodo. Además, ahora que en breves viene el calorcito, ya disfrutar de, Efectivamente. de la parte buena, buena de Suiza. Que bueno, siendo del sur de España, siendo de Sevilla, pues tanto a nube igual te tiene un poco amargado, ¿no? Bueno, en verano no echo de menos los 45 grados tampoco, ¿eh? Pero bueno, no, yo darte las gracias a ti, Jai, por invitarme a tu canal, a hacerme esta entrevista que me ha hecho mucha ilusión. Te doy también todo mi apoyo, la enhorabuena, porque he escuchado casi todos tus capítulos, si no todos, y me encantan, que te animo a que sigas haciéndolo. Y aprovecho también bueno, pues para decir que si hay alguno, o sea, si puedo ayudar a alguien que no Ujú. nos haya escuchado, ¿no?
nos haya aguantado hasta el final, por cierto, y esté interesado o tenga inquietud y pueda yo ayudar, pues alguien que esté fisioterapeuta, que esté buscando Ujú. también la manera de acceder al entorno laboral internacional, alguna duda, algún miedo, Ujú. te ofrezco mi contacto Sí. y abiertamente dispuesto a ayudar y a Ujú. dar cualquier consejo que pueda venir bien a cualquiera que lo necesite. Pues sí, sí que, bueno, si nos contactan ahí de una forma privada para consultarlo, yo, claro, sin problema, os hago de nexo ahí y ahí en eso consiste este podcast, en Sería, unir personas. sería bonito que a través de este podcast pues alguien cambiase un poquitín su vida, pues Mm. sería pues, maravilloso. Sí, que se lance un poco a la piscina, ¿no? Que a veces hace Sí, falta un poco ver un ejemplo de decir, oye, pues este hombre lo ha hecho ahí, oye, mira los medios, como que a veces tienes más ese concepto de, uff, es que son muchas gestiones y tal, y en verdad es... muchos casos de compañeros con los que me he formado, con los que muchos en algún momento han tenido la idea Ujú. de hacerlo, pero lo han pospuesto, quizás pues, no ven el momento, tienen Ya. algo de miedo, dudas, pasa el tiempo y la vida te cambia y no lo hace y Ujú. muchas veces que he escuchado también, "Oh, me arrepiento de no haberme ido". Ya. Bueno, pues aquí estoy, simplemente no voy a solucionarle a nadie nada, pero soy una persona que tiene su experiencia, que ha vivido esto varias veces Ujú. y que si puedo ayudar en algo, pues encantado. Muy bien. Bueno, pues nada, pues Pablo, pues muchas gracias de nuevo por participar. Desearte eso, que la etapa que estés aquí que vaya genial y que el resto de etapas que haya por venir, que yo estaré ahí para confirmar que todo bien. Check. Y nada, pues hasta otra. Nos vemos en otra más adelante. Hasta la próxima, amigo mío.